Bien, buenas tardes a todas, a todos. Es realmente un orgullo, un honor poder compartir esta tarde con ustedes. Es un gusto estar de nuevo en la Universidad Nacional de Jujuy, universidad donde hay tanta gente amiga, y la verdad que, que lo felicito por generar estos espacios desde el equipo del CIET, desde el área académica de la universidad, para todas las unidades, para todas las facultades. Veo que hay una preocupación que es genuina, que es real, que se expresa en este ciclo de charlas que se inicia ahora, así que también es una enorme responsabilidad estar participando de esta actividad inicial. Y realmente me parece muy valioso que la universidad genere estos espacios para discutirse a sí misma, para discutir la actividad central de la universidad, que es la actividad académica, porque si bien es cierto que concebimos a la universidad como una pluralidad de funciones sustantivas, no es menos cierto que la columna vertebral de nuestras universidades son justamente las actividades de nuestro profesorado, nuestro estudiantado, ¿no? Yo me permití armar una pequeña presentación para poner en discusión y en debate algunos temas que creo que son interesantes proponerles a ustedes, y después, si les parece, abrimos esta tarde a una conversación más amplia, ¿sí? Como para generar un ida y vuelta, y que esto no se convierta en una clase magistral de esas clases aburridas que obviamente estamos tratando de desterrar de nuestro sistema universitario. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a pedir que me den el ok a ver si se ve la pantalla completa. Se ve, Pablo. Se ve, Pablo. Bueno, bárbaro. A ver, este título difiere un poco del título de la convocatoria, y la verdad es que hoy, cuando tuvimos una reunión a la mañana y estuvimos conversando un poco sobre cómo plantear, se me ocurrieron estas cuestiones que aparecen en escena, ¿no? Plantear de entrada la cuestión vinculada a las presencialidades, ¿no? Ver cómo, especialmente para aquellos que no somos especialistas en educación a distancia, que nos hemos adentrado en esta temática por necesidad, por urgencia, por la pandemia, muchos de nosotros, hemos conocido distintas formas de hacernos presente en esto que nos convoca como la universidad. Y en esta honestidad que uno plantea en relación a sus limitaciones, también me parece que tenemos que asumirnos en una lógica en donde buena parte de las actividades que hicimos durante la pandemia no fueron educación a distancia, sino que fueron una educación de emergencia. Herramientas, actividades que nos permitieron sostener la educación, pero no necesariamente eso que hicimos fue lo mejor que nosotros podemos hacer en materia de educación en entornos virtuales. Por eso esta convocatoria del salto de la emergencia a la calidad. Y esta calidad centrada en esta relación, que es la que nos proponemos poner en discusión, y es la discusión central cuando pensamos y discutimos nuestras ofertas académicas, la relación entre profesorado y estudiantado. Ver cómo generamos, inclusive en entornos virtuales, una relación que sea rica, una relación que sea potente, una relación que favorezca que el estudiantado desarrolle las competencias que son necesarias. Entonces, esta discusión, permítame decirles, excede un poco a eso que habíamos pensado originariamente para esta charla. Para dar estas primeras palabras, por una cuestión de que ustedes sepan desde dónde uno piensa y opina, me parecía interesante plantearles esta idea de universidad, ¿no? Esta idea de universidad que surgió hace 1000 años como un espacio convocante en torno al conocimiento. Hoy es un espacio
que nos convoca en el marco de la sociedad del conocimiento. Y por lo tanto, si nuestra sociedad se autodefine como una sociedad que valora el conocimiento a punto tal de que nos define como tal, claramente las instituciones universitarias que generamos conocimiento, que lo transferimos, que lo enseñamos, que lo aprendemos, estamos llamadas a tener un enorme protagonismo. Ese protagonismo es necesario que además nosotros estemos dispuestos a asumir. Por eso esta lógica de pensar a la universidad no solamente en clave de lo académico, lo científico o la extensión, como planteaba ese modelo latinoamericano clásico con posterioridad a la reforma universitaria, hoy en el siglo XXI la universidad reformista además es una universidad con vocación internacional. Tenemos que internacionalizar el currículum, internacionalizar las enseñanzas, los aprendizajes. Una universidad nacional, una universidad de frontera como la Universidad Nacional de Jujuy, tiene que pensar en la internacionalización de modo transversal a todas sus funciones, sustantivas. Y claramente, como no podía ser de otra manera, en América Latina y el Caribe, la autonomía se presenta como un ADN institucional. No hay universidad si no hay autonomía. Y esta autonomía no solamente en relación a los gobiernos, al Estado, a la Iglesia en su momento, sino que también en relación al mercado, para poder tener una mirada crítica, una mirada que cuestione, una mirada que no tome a todo como dado y que pueda generar alternativas, planteos, propuestas que sean de valor para nuestra sociedad, especialmente en el caso de las universidades públicas como las nuestras, que claramente se sostienen con el aporte de la sociedad y que por lo tanto tenemos que hacer un enorme compromiso en relación a esta defensa de la educación como un derecho humano, como un bien público, como una responsabilidad de los estados en todos los niveles, ¿sí? Por eso, a partir de estas ideas es que empezamos a pensar cómo esa relación entre profesorado y estudiantado se da en el marco de esta pospandemia, ¿sí? Este proceso que estamos viviendo en donde vamos volviendo a la normalidad, pero después de una pandemia que claramente nos movió el arco, por decirlo de alguna manera en términos futboleros, ¿no? Nosotros los universitarios, con esa soberbia que siempre caracteriza al ámbito de la universitas, creíamos que teníamos todas las respuestas y de pronto nos cambiaron las preguntas, ¿sí? Entonces me parecía interesante decir, bueno, a ver, cierto que la actualización empezó ahora, no es cierto que las tecnologías digitales empezaron a modificar la vida de la humanidad a partir de la pandemia. Me parece que sería interesante animarnos a pensar que somos parte y que estamos viviendo de un proceso que viene hace un tiempo ya. Por eso, en esta presentación, que en algún momento trabajamos con los amigos de SIU, se plantean como olas, unas detrás de otras, ¿sí? que han ido transformando nuestra vida reciente, ¿sí? En los últimos años, Internet móvil, la Internet de las cosas, como se llaman ahora, la inteligencia artificial y la robótica como quizás la ola que nosotros vamos a vivir dentro de un tiempo, pero claramente ya es una realidad para muchas personas en otras latitudes. Y con esto también me parece interesante decir algo. La TISA fue una gran herramienta para modificar la educación en su momento. La TISA como tecnología educativa, ¿sí? Claramente, si nosotros pensamos la escuela de nuestros abuelos, la escuela de nuestros padres, nuestra escuela y la escuela actual, vamos a encontrar coincidencias, pero también diferencias. Bueno, muchas de esas diferencias tienen que ver con las tecnologías empleadas para el desarrollo de esa relación que planteamos como el nudo central, la relación entre el profesorado y el estudiantado. Entonces sepamos que hemos transformado la educación en las últimas décadas
a través de la tecnología, que en los últimos años nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones familiares, se han ido transformando a través de las tecnologías, pero también me parece importante decir que la educación a distancia no es el Zoom, la educación a distancia no es el Meet, la educación a distancia no es la plataforma Moodle. La educación a distancia puede ser un complejo de tecnologías aplicadas al desarrollo de nuestra actividad como docentes, y que claramente nosotros tenemos que entender que van a seguir apareciendo nuevas tecnologías que van a transformar las realidades. Pensemos, por ejemplo, en nuestros teléfonos. Yo tengo un teléfono que el modelo es número 20. Eso significa que antes de este teléfono que ustedes ven acá, hubo 20 anteriores que tenían menos capacidad, menos competencia, menos disponibilidad, etc. Seguramente, después de este teléfono, van a haber otros. De hecho, ya hay 2 modelos nuevos a eso. De modo tal de que yo, que hice un esfuerzo, me compré un teléfono que creí que era de avanzada, a la semana siguiente tomé nota de que ya estaban anunciando el modelo S21. Así que con este ejemplo cotidiano, ¿qué me parece importante decirles? No podemos impedir que vengan otras olas, no podemos impedir que vengan otros adelantos tecnológicos, y de hecho tenemos que hacernos cargo que muchos de estos adelantos tecnológicos se dan porque hay gente como ustedes en las universidades generando pensamiento, generando conocimiento, generando nuevas tecnologías. Muchas de esas tecnologías se aplican también a la educación. Y si no, claramente esta imagen nos permite, ¿sí?, poner en evidencia ahora que nuestras vidas dependen de lo que ocurre en buena medida con nuestros teléfonos. Fíjense que en esa pantalla aparecen un sinfín de actividades que antes nosotros necesitábamos una cantidad de artefactos enormes para poder realizarlas. Pero además, fíjense que en esta pantalla aparecen las redes sociales. Es decir, otras formas de construir comunidad, otras formas de relacionarnos, de vincularnos, redes sociales en donde lo que importa no es la lengua escrita, la lengua hablada, lo que importa es la imagen, la capacidad de síntesis, hasta 140 caracteres. Ustedes imagínense que claramente el mundo de hoy es un mundo bastante distinto al que nosotros teníamos cuando éramos estudiantes universitarios. Y entonces esto nos obliga a pensar que claramente nuestras instituciones, que en términos de modelo, de organización y de estructura son organizaciones pensadas en el siglo XIX, tienen hoy docentes y directivos como nosotros, del siglo XX, pero nuestros estudiantes son del siglo XXI. La mayoría del estudiantado argentino es del siglo XXI, es decir, son personas que nacieron en el siglo XXI. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque si nosotros pensamos que la mayoría del estudiantado está en los primeros años, tenemos que saber que si estamos en el 22, hace 4 años que tenemos ingresantes que nacieron en este siglo. Así que claramente estamos viviendo un mundo que nos ofrece el cambio como una constante, el cambio como algo permanente, el cambio y las tecnologías como algo que están y que nosotros podemos emplear para enriquecer nuestras vidas. Podemos emplear para enriquecer nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas instituciones la discusión entre usar o no tecnología se dio hace mucho tiempo. En algunas instituciones esa discusión se dio hace un tiempo relativamente reciente. Y en algunas otras instituciones esa discusión solamente se dio porque no quedaba otra alternativa a partir de la pandemia.
¿sí? Y eso nos obliga a decir que tenemos dentro del sistema universitario del mundo, y esto se refleja también en Argentina, instituciones que tienen enorme desarrollo de educación en entornos virtuales, instituciones que tienen relativo desarrollo e instituciones que tienen un desarrollo incipiente. ¿Sí? Entonces, cada una de nuestras comunidades, cada una de nuestras instituciones ha discutido y ha decidido cómo y de qué manera hace educación, y cómo y de qué manera esa educación puede relacionarse con las tecnologías. ¿Sí? Esas discusiones son discusiones que las comunidades deben darse puertas adentro. Pero por si eso fuera poco, ¿sí? Nos vino la pandemia, nos vino el COVID, y eso precipitó enormemente todos los cambios y transformaciones que venía sufriendo la educación, que venía viviendo la universidad. Buena parte de la expansión de los sistemas educativos y sistemas universitarios en general se vio truncada, ¿sí? En la primera parte de la pandemia. Pero también es cierto que hubo otros sistemas educativos y otros sistemas universitarios que a la salida de la pandemia tuvieron crecimiento. Uno de esos sistemas, tenemos que decirlo, es el sistema universitario argentino. El sistema universitario argentino, a diferencia de otros sistemas, ha crecido en su volumen de estudiantes. Tenemos un volumen de crecimiento de más o menos el 5% en general. ¿Sí? 5% de estudiantes implica aproximadamente 200.000 estudiantes, 100.000 estudiantes más. ¿Sí? Con lo cual, nos tendremos que preguntar seriamente cuál es la razón por la cual, aún en pandemia, el sistema universitario argentino creció en su estudiantado. La respuesta es muy sencilla: por la educación a distancia. Y esto nos obliga a repensarnos a nosotros. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga más estudiantes en pandemia y con educación a distancia que con presencialidad? ¿Cómo puede ser eso posible? Y bueno, es muy sencillo. Muchas de nuestras universidades son expulsivas. Muchas de nuestras carreras no favorecen a un estudiantado que cada vez más es el estudiantado que define al sistema universitario argentino, que es el estudiantado trabajador. Buena parte de nuestras carreras tienen estudiantes que trabajan, y que en pandemia no podían ir a trabajar, entonces volvieron a estudiar, o decidieron estudiar porque dejaron de perder tiempo en traslados, en colectivos, en las ciudades grandes, donde trasladarse de un lugar al otro insume muchas horas al día. De pronto esa gente tuvo tiempo para volver a estudiar, o para estudiar una carrera universitaria. Eso nos interpela como sistema, pero también como universidades, en relación a nuestras ofertas, no solamente en términos de carreras, sino también en términos de acceso efectivo, porque no alcanza con la gratuidad y con el ingreso irrestricto. Si yo no dicto carreras a la noche, las personas que laburan no pueden ir en horarios vespertinos o matutinos, porque están trabajando. Entonces, esa consigna que yo tenía cuando era estudiante de universidad, de los trabajadores y al que no le guste se jode, es mentira para muchas personas. ¿Por qué? Porque la universidad, inclusive las universidades públicas, no brindan ofertas para que esas personas lleguen a la educación universitaria o la educación superior. De modo tal de que claramente tenemos que ver la experiencia de la universidad en pandemia como una experiencia muy rica, muy valiosa, muy triste y dolorosa, Pero lo dejamos también. con claros y con oscuros. ¿Y qué nos obliga la pandemia y la pospandemia? A discutir cómo hacemos universidad. Entonces, lo primero que me parece interesante después de esta primera parte así de contextualización,
es, bueno, ¿cuál es el marco para discutir la educación a distancia en la Argentina? ¿Sí? Partiendo de la base, insisto, que buena parte de lo que nosotros hicimos no es educación a distancia, es educación de emergencia. Hicimos lo que pudimos. Muchos hicieron cosas muy bien, otros hicieron lo que salía delante de la pantalla, todos en general con una enorme vocación de aprendizaje, ¿sí? Nos hemos vuelto innovadores seriales, mejorando lo que hacíamos, aprendiendo, y este botoncito para qué sirve, y compartiendo experiencias y haciendo cursos y demás, ¿sí? La verdad es que los resultados no son malos, pero si ponemos esto en clave de calidad, tenemos que decir con total honestidad que seguramente podrían ser mejores. Entonces, la discusión hoy por hoy es, ¿cuál es el marco para hacer educación a distancia y qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra universidad? Entonces, me parece interesante algunas cuestiones para compartir con ustedes, ¿no? Acá me quedó colgada una frase, pero bueno, no importa. A ver, nosotros teníamos un marco de educación a distancia antes del 2017, que era la resolución 1717. La hicieron unos amigos cuando estaban en el ministerio, Juan Carlos Pugliese, Carlos Pérez Racetti, etc. Y esa resolución tuvo una mala numeración, pero la reflejaba muy bien, ¿sí? Para aquellos que juegan a la quiniela, recordarán que el 17 es la desgracia, ¿no? Bueno, la 17-17 era la doble desgracia, ¿sí? Y esto lo digo porque lo dicen los propios autores de ese texto. Es decir, era una mala norma, era una norma que cuando salió ya era vieja. Y entonces el sistema universitario estuvo discutiendo bastante tiempo hasta que acordó esta definición de la educación a distancia como un acuerdo del Consejo de Universidades. Es decir, la norma que rige la educación a distancia para las universidades es la misma para todas, para las públicas y para las privadas, para las chiquitas y para las grandes, para las medianas, para las que tienen experiencia en educación a distancia y para aquellas que no tienen ni una carrera en educación a distancia. Es la misma norma para todos. Y entonces, ¿qué es lo que plantea esta decisión del sistema universitario, este acuerdo, este consenso del sistema universitario? Lo primero es que no hay educación a distancia por carreras como había antes. La educación a distancia debe ser una decisión institucional. Por eso hablamos de SIED, de Sistema Institucional de Educación a Distancia. Es decir, la universidad acuerda una definición de lo que es, de lo que debe ser, de sus pautas, de sus prácticas, de sus normas, de sus procedimientos internos, sus lógicas que dan cuenta de cómo debe ser para esa comunidad universitaria el desarrollo de la opción pedagógica y didáctica a distancia. Y acá empezamos a aportarle un poco más de contenido a la cosa. La educación a distancia no como una tecnología aplicada, sino como una opción pedagógica, como una opción didáctica. Es decir, detrás de la educación a distancia, detrás del uso de determinada tecnología, sea cual fuere, tiene que haber definiciones de educación profundas, serias, responsables, pero por sobre todas las cosas, institucionales. Yo no puedo hacer lo que quiero como docente, tengo que enmarcarme en una definición adoptada por la universidad. ¿Y esto por qué? Porque lo que quiere el sistema universitario argentino es que detrás de la educación a distancia haya una universidad haciéndose cargo de que esa oferta, que ese desarrollo educativo cumpla con determinados parámetros. ¿Y esto por qué? Porque partimos de la base de la enorme desconfianza que se le tiene a la educación a distancia.
Si usted va por la calle y le pregunta a cualquier vecino, ¿usted qué prefiere, educación presencial o educación a distancia? Doble sobre sencillo que el vecino va a responder educación presencial. Y buena parte de esa respuesta tiene que ver con una cultura instalada en la Argentina y en muchos países de la región, en donde la educación a distancia es de menor calidad o es solamente para determinados sectores que pueden acceder a ella. Entonces, la manera y la forma que tuvo el sistema universitario de ordenarse en torno a la educación a distancia fue decir, las universidades definen su modelo de educación a distancia. Por eso, cuando hablamos de CIED, no hablamos solamente de definiciones tecnológicas, no hablamos solamente de virtualización, no hablamos de equipamiento, no hablamos de software, hablamos de definiciones pedagógicas y didácticas. Hablamos de cómo los docentes recrean en entornos virtuales la relación con el estudiantado en torno a una asignatura, a una materia, etc. Y esa lógica de pensar a la educación a distancia más en clave educativa que tecnológica, nos obliga también a pensarnos a nosotros mismos, en cómo aportamos a través de nuestros desarrollos docentes al desarrollo integral de las carreras. Por eso, esto que aparece con enorme simpleza en la imagen, pero con mucha profundidad de concepto, ¿sí? Tiene que haber una mirada clara en torno a la calidad a través de los sistemas de educación a distancia de las propias universidades. Y cuando me refiero a calidad no me refiero a acreditación o evaluación, no me refiero a estándar de CONIAU, me refiero a lo que cada comunidad define autónomamente como la línea de base para hacer docencia a distancia, para generar conocimientos, aprendizajes que sean valiosos en el estudiantado. Ese piso de calidad y esa lógica de pensar la calidad en clave de mejora continua es algo que los sistemas institucionales de educación a distancia tienen que incorporar. No es solamente tecnología educativa. ¿Y cuál es el criterio central que ha definido el sistema universitario para la educación a distancia en torno a las carreras? Un criterio de preponderancia. Más o menos 50%. ¿50% de qué? De la carga horaria. ¿Carga horaria de qué? De enseñanza. Porque nuestro sistema universitario, nuestra ley de educación superior, define que los grados académicos se distinguen en función de duración, años, ¿sí? Más o menos 4 años es la consigna para distinguir pregrado y grado, y la carga horaria. Y cuando nos referimos a la carga horaria, nos referimos a la carga horaria de enseñanza. Nosotros no consideramos en nuestra legislación las horas de trabajo del estudiantado, ¿sí? No tenemos ni siquiera en mente pensar al crédito académico en términos legales. Pero, acá aparece una invitación, que la universidad en su autonomía, a la par de la columna de horas cátedra, horas de enseñanza, incorpore una columna de créditos académicos y por lo tanto considere, veo a Bettina Ciuffi, considere esa información como una información relevante a los fines de la internacionalización del currículum. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo lo que importa es el estudiante. Y por lo tanto, las propuestas académicas se arman en función de los tiempos del estudiantado. Es decir, si yo sé que una carrera de 4 años tiene 240 créditos, sé que cada año va a tener X cantidad de créditos, sé que cada semestre o cuatrimestre va a tener X cantidad de créditos, y por lo tanto sé también
que la distribución de asignaturas en cada cuatrimestre no puede superar tanta cantidad de créditos. ¿Por qué? Porque el crédito me expresa la cantidad de tiempo que le lleva al estudiante a aprobar esa materia en términos genéricos. Incorporar los aprendizajes que esa asignatura propone. Dicho esto, pensar los planes de estudio en clave del estudiantado y no de las horas del profesorado, evita que los estudiantes tengan materias coladores, ¿sí?, en un mismo cuatrimestre. Evita que nosotros seamos expulsivos con nuestras propuestas. Esto es otro tema, pero sí me parecía interesante animarnos a pensar cómo la educación a distancia también puede ser una herramienta para discutir otras cosas. Preponderancia ¿de qué? De horas de enseñanza dictadas virtualmente o presencialmente. Es decir, una carrera a distancia puede tener el 49% de presencialidad física. Una carrera virtual puede tener el 51% de presencialidad virtual, puede tener el 100% de presencialidad virtual, sí. Una carrera presencial puede tener el 49% de presencialidad virtual. Es decir, lo presencial, si supera el 50%, puede tener un componente de virtualidad. Lo virtual, si supera el 50%, puede tener un componente de presencialidad física. De modo tal de que la definición del sistema universitario argentino fue, en el 2017, tender una invitación a que las universidades piensen a sus propuestas académicas, a sus carreras, en clave híbrida, en clave blend, en clave donde lo presencial se puede conjugar con lo virtual. Es decir, ¿puede haber carreras presenciales en un 100%? Sí. Para que ustedes tengan una idea, antes de la pandemia, solamente el 5% de las carreras universitarias eran a distancia. Por eso digo, y creo que no me equivoco, cuando afirmo que lo que hicimos en pandemia fue emergencia. Porque solamente el 5% de las carreras tenían algún desarrollo a distancia. El grueso de nosotros iba a los salones de clase, iba a los laboratorios, a los talleres, hacía sus prácticas, daba sus clases, tenía el marcador, el pizarrón, en el mejor de los casos el proyector, el PPT, y nada más. El grueso del profesorado en la Argentina carecía de experiencia en entorno virtual. Por eso digo emergencia. De modo tal de que acá es central entender que el CIET es una definición institucional, que la educación a distancia es una decisión institucional, que claramente tiene que haber un compromiso con la calidad en la definición pedagógica y didáctica, y que todas las carreras pueden ser virtuales y presenciales a la vez. Todas las carreras pueden conjugar estas dos formas muy diferentes de hacer educación. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Algunas cuestiones que claramente tenemos que incorporar a partir de la pandemia, ¿sí? Esta cuestión de ver cómo la pandemia precipitó el uso de las tecnologías, ¿sí? Pero también entender que las tecnologías de alguna u otra manera vinieron para quedarse. Yo no voy a dejar de usar el celular y ustedes tampoco. Y seguramente voy a comprarme un S28 cuando pueda ahorrar un poco más. ¿Tá? Y eso le va a suceder a las universidades también. Estas tecnologías que hoy estamos usando van a dar su espacio para que nuevas tecnologías puedan ser empleadas en un futuro quizás mucho más cercano del que nosotros estamos pensando. Entonces, también tenemos que entender que no hay educación sin docentes. La tecnología no tiene que ser problematizada en clave de
el miedo, sino que tenemos que problematizarla desde una lógica crítica, pero con una perspectiva para la oportunidad. ¿Y por qué insisto en esta lógica de la oportunidad? Porque hago hincapié en eso que sucedió en la Argentina durante la pandemia. La educación a distancia como una posibilidad de aumento del acceso a la educación superior y universitaria. Pero claramente esto no ocurre porque sí. Para que esto sea una oportunidad, tiene que haber decisiones de Estado, decisiones gubernamentales, decisiones institucionales, y centrar esas políticas en fortalecer al profesorado. Por eso inicié mis palabras felicitando a la universidad por la generación de estos espacios. Así que claramente hace falta invertir en la infraestructura, claramente hace falta generar estas instancias que permitan, ¿sí?, fortalecer y enriquecer a esta relación de profesores y estudiantes, partiendo de la base de que seguramente esto que estamos haciendo puede hacerse de mejor manera. Esto que estamos haciendo seguramente puede hacerse de mejor manera. Entonces, tenemos que entender que somos aprendices permanentes en este juego de la educación con tecnologías. Y claramente esto nos obliga a pensar a la educación en clave de innovación también permanente y continua, ¿sí? Por eso esta lógica de dar el paso de la emergencia al aseguramiento de la calidad me parece que nos tiene que llevar a algunas reflexiones, ¿sí? En primer lugar, esta lógica de ver cómo entendemos que esa educación presencial en un 100% ya no existe. Sería un absurdo pensar que la pospandemia vino para borrar con el codo todo lo que aprendimos durante la pandemia en entornos virtuales. Insisto en esto, sería un despropósito que eso que generó que el sistema universitario aumente en su volumen de estudiantado durante la pandemia, hoy no se ha tenido en cuenta. Es decir, hicimos mucho, aprendimos mucho, aprovechemos esos aprendizajes realizados en pandemia en torno a la educación con virtualidad. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera ser que hoy estamos viviendo una revancha de la presencialidad física. Y pareciera ser también que hay algunas universidades, ¿sí?, que quieren hacernos creer que la presencialidad física es la buena educación y que la educación en entornos virtuales es mala educación. Digo esto y los llamo a la reflexión en algo. Desde mi punto de vista, y me hago cargo con esto que digo, antes de la pandemia había buena educación presencial y había mala educación presencial. Antes de la pandemia había buena educación a distancia y mala educación a distancia. ¿Y saben qué? Después de la pandemia ocurre exactamente lo mismo. Tenemos buena y mala educación presencial y buena y mala educación a distancia. El desafío, especialmente de las universidades públicas, es que toda la educación que hagamos sea la mejor posible. Eso es el desafío, ese debe ser el compromiso de nuestros sistemas institucionales de educación a distancia. Ese debe ser el compromiso de nuestros sistemas institucionales de educación presencial. Pareciera ser que en esta mirada de desconfianza hacia la educación en entornos virtuales nos olvidamos que tenemos colegas que no son muy buenos dando clases, inclusive en lo presencial, en la presencialidad física, para ser más precisos. Entonces, me parece que estas discusiones en la actualidad tienen que ser honestas, tienen que ser sinceras, tenemos que ver cómo mejoramos lo que hacemos.
¿sí? Y claramente partir de una cuota de enorme realidad. Y decir esto implica reconocer déficit en nuestro trabajo, déficit en nuestras infraestructuras, déficit en nuestras formas y maneras de complementar lo que hemos hecho antes de la pandemia con lo que hicimos durante la pandemia. En este tiempo presente, ver cómo conjugamos esas experiencias para hacer mejor educación. Por eso creo que claramente, ¿sí? Esto es algo que no es mío, que lo dicen muchos estudiosos de la educación. En una actividad que tuvimos con la UNJU, un colega español lo planteó, ¿sí? Ser buen docente en entornos presenciales requiere competencias, ¿sí? Ser buen docente en entornos virtuales también requiere otras competencias. Entonces, claramente, la formación para la educación en entornos virtuales es fundamental. La buena docencia requiere de formación. Y esto es importante decirlo en un sistema en el cual nosotros somos docentes porque rendimos un concurso. Yo soy abogado, rendí un concurso y a partir de ese día, al título de abogado le sumé el de profesor, sin saber prácticamente nada ni de didáctica, ni de pedagogía, ni de currículum, ni de nada. Pero era profesor. Y saber la disciplina me habilitaba a mí a enseñar. Entre ese profesor que ganó ese primer concurso hace 20 años atrás, y este que está hablando con ustedes, por suerte hay una mejoría. Pero para que hubiera esa mejoría, claramente yo tuve que formarme y prepararme. Por eso, ya para ir a animarnos a pensar cómo podemos trabajar en nuestras propuestas a futuro, nuestras carreras, nuestras revisiones de diseño curricular, me parece importante decir que puede haber claramente carreras físicas como carreras virtuales, es decir, 100% de su desarrollo como se venían haciendo anteriormente. Puede haber carreras en donde la conjugación, el blend de ambas opciones pedagógicas se dé de manera secuencial, el primer año virtual, el segundo año presencial físico, esta parte de la asignatura de manera presencial física porque requiere práctica en terreno, esta parte que es teórica puedo hacerlo de manera virtual. Claramente la discusión en torno a lo híbrido, la posibilidad de tener estudiantes presenciales físicos y estudiantes a distancia a la vez, con el docente que puede estar presencialmente o virtualmente. Esa opción hoy es muy discutida y muy debatida, pero también es la más cara, porque demanda una infraestructura tecnológica importante, universidades que tenemos escasos recursos. Entonces también aparecen opciones mixtas, en donde lo blend se conjuga con lo híbrido y lo secuencial. ¿Qué me parece a mí interesante cuando les planteo esto? Animarnos a ver que no todo es River y Boca, que no todo es blanco-negro, que hay grises, que debemos dejar de luchar entre antagonismos absurdos, entre lo presencial físico contra lo virtual. Tenemos que ver la manera de enriquecer que esa relación entre profesor y estudiantado. Esa es la discusión que tenemos que dar. Va a haber grupos de estudiantes en donde trabajar de manera presencial va a ser mucho más rica que trabajarla de manera virtual. Va a haber disciplinas, materias, asignaturas en donde lo virtual puede ser más potente, ¿sí? Porque me permite otro tipo de recursos que la presencialidad física. Va a haber actividades en donde la interacción, el desarrollo físico, el conocimiento del terreno, el desarrollo de algunas destrezas en particular, van a ser necesarias la presencialidad física, el contacto con la gente, el contacto con pacientes, etc. Entonces, me parece que el contexto define la opción pedagógica y didáctica.
y que esa definición las instituciones tienen que, de alguna u otra manera, dejarlas a quienes están en mejores condiciones como para tomarlas. Por eso, en estas preguntas que hacemos acá, en estos interrogantes, ver cómo nos animamos a pensar esta conjugación de opciones pedagógicas. Por eso es central discutir en el plano universitario, discutir a nivel de sistema universitario, discutir a nivel de universidad, discutir a nivel de unidad académica, discutir a nivel de carrera, discutir a nivel de cátedra, de equipo docente. ¿Cómo hacemos que la relación entre el profesorado y el estudiantado sea más rica? ¿Cómo hacemos que esa relación sea más potente? Que genere más destrezas, que genere más competencias, que genere más conocimiento significativo, como quieran denominarlo. ¿Está? Entonces, acá es muy importante clarificar los procesos de toma de decisiones y los actores que definen cada cosa. Y a partir de allí, transparentarlo, ser claros, ser precisos. El estudiantado, el profesorado tiene que saber cómo y por qué se toman determinadas decisiones, cómo y por qué esas decisiones se tienen que ejecutar, y cuáles son los recursos, las tecnologías, los dispositivos que las instituciones generan o favorecen para que esas decisiones se plasmen en hechos, en realidades, ¿sí? Entonces, en estas antes una serie de, también, de alguna u otra manera, de guía para las autoridades en torno a cómo se plasman esos acuerdos, ¿sí? Que las comunidades tienen que blend, educación híbrida, educación virtual, educación presencial. ¿Sí? Esto va más allá de la educación a distancia. ¿Cómo hacemos educación que sea rica? ¿Cómo hacemos educación que sea potente? Independientemente de la opción pedagógica. Por eso, ya como para ir terminando, me parece que queda claro en un libro que hicimos durante la pandemia, la cual la Universidad Nacional de Jujuy participó, nos queda claro que la pandemia generó, como decíamos, situaciones muy dolorosas, pero que también precipitó una enorme cantidad de cambios que la universidad venía insinuando. Y que esos cambios exceden notablemente a lo académico. Hemos transformado la manera de investigar, de extender, de enseñar, de aprender, de gestionar. El gobierno electrónico también ha llegado para quedarse, ¿sí? Los expedientes electrónicos, las firmas digitales, etcétera, han venido a simplificar bastante la pesada carga de las burocracias universitarias, ¿sí? Y por eso también me parece interesante ver cómo salimos de esa grieta educativa que tenemos hoy entre lo virtual y lo presencial, y poner el eje en lo que importa, que es justamente cómo enriquecemos esa relación entre docentes y estudiantes. Y ya para terminar, creo que este tiempo actual de vuelta a la presencialidad, de volver a vernos, a compartir espacios comunes, nos tiene que favorecer a la reflexión colectiva. Esa reflexión que ponga en crisis lo que nosotros entendíamos que era válido en cuanto a universidad y educación, para ver cómo podemos hacer mejor universidad y mejor educación. Por eso claramente decimos que es hora también de una reforma universitaria del siglo XXI, que sobre la base de esos principios de democracia, de inclusión, de equidad, de participación, además conjugue calidad, además conjugue tecnologías, además conjugue otro tipo de conceptos y valores que hacen a la sociedad diversa y plural del siglo XXI. Bueno, si les parece, abrimos esto a debate, a discusión, y yo encantado de escucharlos también a ustedes. Ahí Bettina Schiuffi pide la palabra.
Gracias, muchas gracias, buenas tardes. Perdón, pero estoy con un cuadro bronquial tremendo. Gracias, Paulo, como siempre, excelente, excelente. Quería comentar, en función de tus palabras, que casualmente nosotros hemos vuelto a la presencialidad total y hemos reservado algunas actividades muy puntuales en lo virtual. Esto nos limita a tener una oferta internacional, a lo que hacías referencia. Casi todas las universidades han adoptado, diríamos, este criterio de educación híbrida, y la vuelta a la presencialidad no ha sido un obstáculo para que se mantuvieran algunas ofertas virtuales. En este caso, a mí me encanta esta reunión. Creo que vamos a desafiar al grupo del CET que realmente trabaje en este sentido para renovar, porque lo que hicimos en el 20 y parte del 21 pudimos ofrecer internacionalmente nuestra oferta académica porque se mantuvo a pesar de todo en el 21, pero no este año, así que hemos dejado de participar en algunos programas de intercambio internacional a partir de que la oferta de este año al menos es totalmente presencial, y no podemos ofrecer un cursado, por ejemplo, de un semestre completo a cursados internacionales. Así que me parece un buen momento para que la Universidad de Jujuy asuma este tema como una enorme responsabilidad, de que una cosa no invalida la otra, de que hay que mantener los dos sistemas, las dos ofertas, y que eso nos pone en un plan de alternar y de poder compartir, ¿verdad?, internacionalmente, que es un poco a lo que te referías, Paulo, y que, bueno, ese texto a lo que hacías recién referencia está clarito. Esto tiene que ser visto como una gran oportunidad para avanzar en nuestras instituciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, me alegro que sea así, Bettina, que sostengan la opción, ¿no? Porque además me parece interesante decir esto. Estoy tratando de escoger las palabras. Buena parte de los procesos de internacionalización que tienen nuestras universidades son para personas que tienen recursos, que han tenido acceso a procesos de formación, de segunda lengua, de colegios bilingües, etcétera, lo cual nos da un rango económico y social medio elevado, ¿tá? Por lo tanto, buena parte de las políticas de internacionalización son políticas que vienen a reproducir la élite dentro de lo público. Es decir, instituciones con pocos recursos que destinan sus magros recursos para personas que más tienen, cuando los sectores más desfavorecidos, por diferentes razones en general, se ven impedidos de llegar a cumplimentar con todos los requisitos que los procesos, especialmente de intercambio, tienen. Y si hay algo que ha tenido la pandemia, es que ha atravesado la internacionalización desde la virtualidad, a punto tal de que las movilidades fueron virtuales, y yo de pronto doy clases en universidades del extranjero desde el living de mi casa, y eso también genera otro impacto, que es abaratar costos. Entonces la Universidad de Jujuy de pronto puede tener conferencias de personas de enorme nivel académico del mundo, no es precisamente mi caso, pero y eso no le genera mayor costo a la universidad en términos de traslados, pasajes, estadía, un combo de logística realmente importante. Y eso creo que también hay que decirlo. El programa Pila ha funcionado con miles de movilidades virtuales en este tiempo, y es un ejemplo muy claro de cómo la virtualidad amplía las posibilidades de acceso. Pero dicho eso, y tomando el comentario del colega en relación a las dificultades de acceso, me parece que tenemos que tomar nota que nuestros sistemas educativos y nuestras instituciones
fueron pensadas para una generalidad. ¿Sí? El concepto de escuela normal creo que es el concepto más claro, ¿no?, de esa normalidad. ¿Sí? Tomar una media como la razón de la universidad actual tiene una multiplicidad de demandas, de actores, de colectivos, en donde para ser accesiva la educación, además yo tengo que hacerla incluyente, y para ser inclusivo tengo que contemplar las realidades de los distintos colectivos, porque si no puedo tener la paradoja de incluir pero ser inequitativo. Es decir, yo discrimino cuando a dos personas iguales le doy un trato diferente, pero también discrimino cuando a personas diferentes le doy el mismo trato. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas de nuestras universidades. Le damos el mismo trato a personas que trabajan, a personas que no trabajan. Le damos el mismo trato a personas que son madres o padres, a personas que no lo son. Entonces, esas situaciones tienen que ser contempladas. Y claramente, sostener las opciones o avanzar hacia la hibridez favorece de alguna u otra manera a contemplar distintas situaciones en donde desde las cuestiones geográficas a las temporales pueden ser tenidas en cuenta. Y eso creo que es un dato que las universidades públicas, especialmente aquellas que somos de zonas en donde hay pobreza, donde hay mucha marginalidad, tenemos que tenerlas presentes. Gracias. María Eugenia. Sí, Pablo, cuando estaba hablando al principio se cortó un poco, pero bueno, te agradezco la buena voluntad. Pero estas cosas pasan, María Eugenia, todos hemos tenido experiencias de ese tipo, falla un micrófono, como decíamos hoy, se cruza un perro, un gato, estas cosas son así que quédate tranquilo. Bueno, gracias, Pablo. Pero lo que quería es, como dice Bettina, la Universidad de Jujuy tiene un fuerte compromiso, por eso creo que tus palabras tan esclarecedoras ponen en claro muchas de las propuestas que se están trabajando y fundamentalmente desde el CIED. El CIED va a ser ese espacio precisamente de reflexión, de encuentro, de sistematización, donde todas las unidades académicas empezamos a construir nuevamente este lenguaje de la presencialidad desde la hibridación, reconociendo estos fenómenos nuevos y este clima académico. Yo creo que el CIED, por eso insistía al principio con que la creación de la subsecretaría, si bien es cierto, es una definición de una política institucional, pero está vinculado, tiene este sentido: encontrarnos regionalmente, encontrarnos al interior también de las unidades académicas de cada facultad, con distintos actores, generar el clima de debate, discusión, de letra, y acompañar también a toda la discusión nacional, que pronto seguramente tendrá algún tipo de resolución normativa para acompañar este proceso también, que también lo desarrollaste, Paulo, ¿no? Porque tiene que ver con un proceso nuevo, realmente nuevo, nuevas maneras de encarar el hecho educativo, la práctica docente, nuevos formatos de programas, y en esta mixtura de la presencialidad y la virtualidad, con algunos recursos que tenemos. Así que yo creo que la verdad que ha sido esclarecedor, y quería aportar esto, que precisamente inicias este ciclo de conferencia porque sabíamos que de alguna manera tu palabra iba a mostrar estos procesos que estamos llevando adelante a través también de la creación del CIED, que va un poco a unificar, no homogeneizar, porque eso no se puede, pero las voces de todas las decisiones que cada facultad ha tomado a partir de la pandemia, y ponernos en consonancia para encontrarnos en un lenguaje nuevo, en este lenguaje nuevo que por ahora tiene la palabra hibridación, pero después capaz, porque vamos pasando, ¿no?, de la bimodalidad a tener una claridad más hibridada, y después será otra conceptualización. Pero bueno, quería decirte y agradecerte realmente tus conceptos
tan esclarecedores y tan oportunos en este momento. Y tu trabajo de investigación. Muchas gracias. La verdad que es destacable los conceptos que acabas de vertir, porque muy pocas universidades han tomado la decisión institucional de darle el lugar y la visibilidad a los entornos virtuales, ¿sí? La jerarquización del área, la generación de la subsecretaría, y claramente esa decisión institucional seguramente va a impactar favorablemente en el desarrollo de la actividad docente. Yo ahí les compartí 2 libros en donde la Universidad Nacional de Jujuy y su ex rector tiene participación con artículos, y les estoy por compartir ahora un informe que se presentó en la reciente Conferencia Mundial de Educación Superior. Es un informe de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, así que ya les comparto el link. Es un informe de impacto, un diagnóstico, mejor dicho, de educación superior y ciencia post-COVID. Así que ahí se los dejo también para que puedan compartir. ¿Alguna pregunta, algún planteo más? Ahí veo el tema del factor de la conectividad. A ver, yo en esto creo que es importante partir de la base de las limitaciones que tenemos para no engañarnos en relación a lo que podemos hacer. Pero también me parece importante decir que tenemos que animarnos a pensar que si la educación es un derecho humano, todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación tiene que ser interpretado en clave de derecho humano. Por lo tanto, la discusión de los 70 en torno al boleto estudiantil hoy se tiene que trasladar a la conectividad, ¿no? Y definitivamente tenemos que animarnos a pensar en la provisión de los servicios de conectividad como servicios públicos, ¿no? Claramente esto es fundamental, y para países como los nuestros hacen a la posibilidad de desarrollo endógeno, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta y promoverlo desde las universidades como algo necesario. Pablo, otro comentario. Con respecto a lo que decías al principio de los cambios en la relación entre el profesorado y el estudiantado. Y ahí me parece importante tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, los cambios que el docente en ejercicio tiene que hacer en esto que, bueno, hemos venido aprendiendo un poco sobre ensayo-error, y que en algunos casos se han hecho cosas fantásticas prácticamente partiendo de la nada, porque se han hecho cosas admirables. Pero también es cierto que tenemos que apuntar a los que están en formación en este momento, porque esos son los que rápidamente van a tener que desempeñarse ya en este otro mundo. Nosotros por ahí, los que estamos en ejercicio, estamos en la transición, pero los que se están formando en este momento son los que van a tener que protagonizar, diríamos, el verdadero cambio. Así que me parece que también es importante a tener para incorporar en las currículas de formación docente rápidamente todas estas estrategias, todas estas posibilidades, y que se produzca un cambio de mentalidad por esto que señalabas al principio. Estamos en una escuela o en una universidad de siglos anteriores, y tenemos que estar preparando alumnos que ya están en el próximo siglo, así que es todo un tema, ¿no? A mí me parece que el tema de la formación docente es clave en este momento. Claramente coincido. Paz.
Hola, bueno, muchísimas gracias por ilustrarnos y nada, quizás puede sonar medio de fantasciencia lo que vaya a plantear, pero creo que no tanto, porque creo que en el último consejo del CIN que se hizo acá en Jujuy, creo que Córdoba presentó alguna propuesta con respecto a, digo, primero tenemos que pensar en la transformación digital en términos de hibridación, de mezclar lo presencial y lo virtual, pero creo que nada, avisoro como un cambio de paradigma curricular con realidad y pensar, por ejemplo, yo también soy abogada, ¿no? Y muchas veces digo, qué bueno, digo, si yo pudiese construir mi recorrido curricular jurídico diciendo, bueno, a ver, derecho ambiental lo voy a hacer en Jujuy, ¿no? Derecho comercial lo voy a hacer en determinado lugar, como dicen los italianos, fai da te, digamos, vos vas armando tu currícula, vos sabés que para obtener el título de abogado, de lo que sea, necesitas tener 42 materias que tendrán que responder a determinados ejes, pero según la motivación y la inquietud que vaya teniendo también cada uno, pueda ir armando esos recorridos curriculares. Parece como muy loco, pero creo que ya se está planteando en algunos lugares y tiene que ver con esta posibilidad de formarse virtualmente, ¿no? Cosa que en la presencialidad no se podría hacer. Pero ¿cómo ves vos esto, no? Porque creo que sería un gran cambio de paradigma curricular. A mí me parece que claramente discutir opciones pedagógicas y didácticas es una manera de discutir la flexibilización del currículo, ¿no? Y en definitiva lo que tenemos que tomar nota es que en un entorno tan incierto como el actual, nosotros tenemos que tener algunos niveles de certeza y de seguridad. Uno de esos niveles de certeza nos tiene que llevar a coincidir que el grueso de los problemas que van a tener que resolver nuestros estudiantes cuando se reciban todavía no existen. Yo tengo que partir de la base que la sociedad del 2030 va a ser distinta a esta. Y que por lo tanto nosotros tenemos que pensar que la educación más inclusiva, más igualitaria, más equitativa, es la que más herramientas le brinda a las personas para poder tener una caja de herramientas para resolver problemas, para conceptualizar ideas, para pensar críticamente, pero también para tener la humildad de reconocer que necesita actualización. Y ahí aparece otro concepto muy valioso de este último tiempo, que es el de generar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Esto nos obliga a pensar en nuestras universidades con puertas giratorias, en donde nuestros graduados y graduadas van a tener que saber que van a recibirse de licenciado o título equivalente, como dice la ley, y van a tener que volver a seguir formándose, porque los contextos, porque los cambios científicos y tecnológicos van a ser tan rápidos, tan avanzados, tan profundos, en donde para seguir sosteniéndonos dentro de nuestros campos laborales o profesionales, yo voy a tener que seguir formándome. Por eso, preguntarle a un chico hoy, ¿qué querés ser cuando seas grande? Es una pregunta que puede tener una infinidad de respuestas. Porque el chico te va a decir, mirá, yo entre los 20 y los 25 me gustaría hacer esto, porque sé que desde los 25 a los 30 puedo llegar a hacer esto otro, y cuando tenga 70 años voy a hacer esto otro, porque cuando tenga 80 años voy a hacer esto otro más. Digo, y esto que planteo también tiene que ver con la extensión de la expectativa de vida. Es decir, pensar en la vida como un espacio para la formación, para la educación permanente y demás. Entonces, esto que plantea Hugo Yuri con sus ladrillitos y demás, es una manera muy didáctica de mostrarnos cómo las personas pueden ir construyendo su currículum, su recorrido, su trayectoria formativa en función de sus gustos, sus necesidades, sus preferencias.
A esa cuestión, si se quiere más bien vocacional, le tenemos que sumar otra discusión, que tiene que ver con los campos profesionales, que son las demandas que tienen las profesiones, especialmente las profesiones que son reguladas por el Estado, porque el desarrollo profesional puede poner en riesgo la vida, el patrimonio, etcétera, ver cómo se conjugan esas dos cosas. Entre lo vocacional y lo social, ¿dónde está el punto de equilibrio? Y a mí me parece que la flexibilidad va de la mano de encontrar esos puntos de equilibrio, ¿sí? En donde el estudiante que reciba un título tenga un piso de formación fuerte en aquellas cosas que claramente requieren una formación básica y fundamental, pero que además puede ser enriquecida de distintas maneras por otras variables formativas, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos, nuestros planes de estudio eran una caja de Pandora en donde el estudiante entraba por un lado, salía por el otro con el título en la mano. Después dijimos, no, hagamos materias electivas u optativas, y creíamos que eso era la panacea de la flexibilidad. Y la verdad es que claramente el mundo hoy nos ofrece otro tipo de cuestiones. Por eso también hay, en esta lógica de qué es lo básico y lo fundamental y qué es lo que necesariamente tengo que actualizar, creo que hay que animarnos a discutir también ciclos básicos de formación común, ¿sí? Para que el estudiante no tenga que jugar a la oca. Esto no tiene que ser un parchís en donde yo avanzo 2 casilleros y retrocedo 3. Entonces lo básico, lo fundamental, las materias formativas que estructuran determinado conocimiento no van a sufrir grandes transformaciones. Digo, física, química, matemática, no van a sufrir grandes transformaciones. Entonces yo tengo que pensar que la idea del bachiller universitario me permite pensar en un piso básico para que el estudiante vuelva, pero no a 0, sino que vuelva a 3, que vuelva a 2, y de ahí retome, de ahí actualice. Entonces un estudiante puede tener distintas titulaciones y comparten un ciclo común, ¿tá? Y eso creo que cuando miramos, por ejemplo, los planes de estudio de las ingenierías, uno puede pensar en 1 año y medio que es común en líneas generales a prácticamente todas las ingenierías, y que después empiezan a distinguirse sobre la base de las diferentes terminalidades. Bueno, esos creo que son buenos ejemplos como para pensar de qué manera nosotros podemos favorecer las trayectorias estudiantiles desde las posibilidades concretas, desde las vocaciones, desde los gustos, desde los pareceres, pero también desde la cooperación institucional, porque para que Paz pueda hacer derecho ambiental en Jujuy o derecho de familia en Córdoba, tiene que haber algo que es fundamental: conocimiento para que haya reconocimiento. Es decir, la Universidad de Jujuy y la Universidad de Córdoba se tienen que conocer, y ese conocimiento favorece el reconocimiento de lo hecho por el estudiantado. Y en los sistemas en donde esto funciona, hay 4 conceptos que van de la mano. El primero, el concepto de grado. Los grados son comunes. Hay equivalencia entre bachiller y licenciatura, o bachiller y máster, ¿sí? El segundo es la unidad de medida, el crédito, la asignatura, es decir, cómo mido el esfuerzo del estudiante. Y los otros 2 conceptos tienen que ver con el aseguramiento de la calidad y con la facilidad del reconocimiento. Entonces, unidad de medida, grados comunes, aseguramiento de la calidad y reconocimiento. Si eso se da, los estudiantes van a tener la oportunidad de ir tejiendo trayectorias a lo largo y a lo ancho del sistema universitario. Buenas tardes, Pablo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Acá escuchándote atentamente como una estudiante de primer año. A ver, yo tengo una pregunta. Te escuchaba atentamente, y estos 2 años de pandemia y últimamente hablamos mucho de lo híbrido, ¿no? De la cuestión híbrida. Entonces te escuchaba
y me conflictúa en un momento cuando vos presentás las propuestas, ¿sí? Las mixtas que una universidad puede llevar a cabo, la mixta, las secuenciales, y vos pusiste la propuesta híbrida. Entonces yo pensaba, y quiero a ver que me aclares un poquito, o yo estoy equivocada, no sé, entendí mal. Cuando nosotros hablamos de procesos híbridos, no necesariamente estamos hablando de una educación híbrida, o de una propuesta híbrida, Pablo, porque vos decías que en la propuesta híbrida era la más cara, era la más costosa, o sea, tiene muchos inconvenientes para ponerla en práctica, digamos, ¿no? Con el tema de infraestructura, por la modalidad que tiene, por la característica. Entonces, son dos cosas distintas. Por ejemplo, si una universidad quiere implementar la modalidad de educación híbrida, vendría a ser entonces como querer implementar una educación a distancia, con toda una propuesta formativa, pedagógica, tecnológica, lo que significa eso como recurso para una universidad. En cambio, si una universidad quiere implementar procesos híbridos, perfectamente de acuerdo a su contexto y a sus posibilidades, podría tomarlo también dentro de una propuesta mixta, dentro de una propuesta secuencial. ¿Eso es lo que vos estabas planteando, Pablo? ¿Esa diferencia? A ver, dentro del marco legal vigente, dentro de cómo está estructurado el sistema universitario argentino, nosotros tenemos dos opciones pedagógicas: virtual o presencial. ¿Sí? Hay dos grandes campos. ¿Cómo se definen esos dos campos? Por preponderancia de carga horaria, más o menos 50%. Es decir, 51% de presencialidad física hace que la carrera sea denominada presencial, aunque tenga 49% de virtualidad. Y una carrera virtual puede tener 51% de virtualidad, aunque tenga 49% de presencialidad física. ¿Cómo se conjugan la presencialidad física y la virtual? Va a depender de las definiciones institucionales. Lo híbrido, ¿sí?, puede ser conceptualizado claramente como presencialidad física o como entorno virtual. En general está conceptualizado en términos reglamentarios como presencialidad física, ¿sí? Porque el docente suele estar en el aula, porque hay estudiantes en el aula, pero se favorece el acceso a estudiantes que están fuera del salón de clases, por X razones, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿cómo etiquetamos a la actividad en función de las reglamentaciones? Y por otro lado, tener en claro que lo que ocurre dentro de la institución, en términos de esa relación estudiantado-profesorado, y las técnicas e instrumentos, tecnologías, pero también las decisiones pedagógicas y didácticas que se tomen, van a depender centralmente de los acuerdos que la universidad genere en torno a esas decisiones. Es decir, ¿quién toma la decisión? Y esto voy a ser claro. ¿Yo por qué digo que lo híbrido es caro? Y porque necesitas un aula con determinados artefactos tecnológicos que favorezcan que haya presencialidad física y presencialidad virtual a la vez. Porque lo híbrido además es simultáneo, es sincrónico, esa palabra que hemos empleado tanto últimamente. Entonces, eso requiere, ¿sí?, una decisión para equipar un aula, pero también requiere después en la práctica de otras decisiones, mucho más cotidianas. Digo, a ver, ¿quién va a usar el aula? El no docente que lleve la planilla de aulas va a decir, bueno, Jorgelina va a usar el aula para su asignatura de 8 a 10, los lunes, los miércoles y los viernes. Carlitos va a usar el aula híbrida que usaba Jorgelina los martes y los jueves de 8 a 10. Farid va a usar esos mismos días, pero a la tarde de 16 a 18. Digo, esas decisiones institucionales también hay que animarse a tomar, porque tienen que ver con cómo se impacta de manera concreta en esa relación. Digo,
una cosa es la decisión en macro y otra cosa es la decisión en concreto en la relación del profesor A con los estudiantes de la comisión 1 de tal asignatura, de tal carrera. Cuando uno empieza a ponerle nombre y apellido a las cosas, se da cuenta que las decisiones no son tan sencillas, especialmente cuando la sábana es corta, ¿sí? Es decir, bueno, tengo un aula, 2 aulas con equipamiento para hacer hibridación. Bueno, entonces yo tengo que partir de la base que voy a tener ciertas limitaciones para ofrecer ese tipo de educación a mi estudiantado. En cambio voy a tener la oportunidad de hacerla virtualmente para todo el estudiantado de esta manera, o presencialmente en modo físico para todo el estudiantado, como lo hice tradicionalmente hasta la pandemia. Entonces, esas decisiones hay que tomarlas con mucha honestidad para poder aprovechar los recursos que se tienen. Y digo, cuando me refiero a recursos, no me refiero solamente a los recursos tecnológicos, sino especialmente al recurso más valioso que tienen las universidades, el capital humano, ¿no? Porque también sería un despropósito que quienes usen el aula híbrida no tengan las competencias como para darle a esa educación una experiencia que sea rica para el estudiantado. ¿Sí? Y ahí aparece eso que decía Bettina. Bueno, hacer educación híbrida requiere competencias como para hacer una buena educación híbrida. Entonces, el uso de los recursos, usarlos de manera inteligente, especialmente cuando tenemos poco. Tal cual. Bueno, gracias, Pablo. Muy No, hermosa por tu favor. charla, hermosa, muy linda. Gracias. Gracias. Acá estamos viendo, Susana comenta sobre los reconocimientos de trayectos formativos y demás. Bueno, esa fue una linda experiencia que para mí tuvo un problema de origen, ¿sí? Queríamos hacer créditos y terminaron haciendo trayectos. Pero lo interesante de esa experiencia es que puso al sistema universitario a dialogar. ¿Y qué es lo que surgió? Que no somos tan diferentes, ¿sí? Que tenemos procesos de enseñanzas y de aprendizajes comunes en las carreras que son comunes, es decir, la persona que estudia matemática en la carrera de bioquímica en Tucumán aprende una matemática muy parecida a la que estudian en la misma carrera en Córdoba o en la UBA. Entonces, ese conocimiento favorece el reconocimiento, ¿sí? Entonces ahí me parece que claramente esa experiencia sirvió para acercar académicos que en general tienen mucha vanidad y les resulta muy difícil reconocer los aprendizajes realizados en otras instituciones. Y esto nos pasa cuando nos llegan los expedientes de pedidos de equivalencia. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo va a saber derecho constitucional ese chico si no estudió de mi libro? ¿Sí? La Constitución es la misma, ¿sí? Entonces los artículos son más o menos lo mismo, los juicios, los fallos son más o menos lo mismo, ese estudiante que estudió en otra universidad más o menos, razonablemente, tiene el mismo conocimiento de aquel estudiante que estudió conmigo. Y de última, las instituciones tienen una herramienta que en general no suelen usar, que es la evaluación. Tengo alguna duda, evalúo. Y listo, ahí me saco cualquier interrogante que pueda llegar a tener. Muy clara tu exposición, Pablo. La verdad que ha sido un placer poder tenerte. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Si no, lo vamos liberando. Nosotros entonces los invitaríamos a participar
la siguiente videoconferencia el próximo miércoles a las 18 horas. Vamos a estar compartiendo con Silvina Casablancas los escenarios tecnológicos en la docencia y las claves para construir la caja de herramientas. Así que seguramente ahí estaremos también debatiendo, compartiendo experiencias. Así que bueno, nada más que agradecerte, Pablo, por tu predisposición. No sé si tienes algún mensaje final como para cerrar. No, bueno, yo insisto en el agradecimiento y el honor que implica poder haber participado de este encuentro con ustedes, haber reencontrado, aunque sea virtualmente, con grandes amistades que uno ha hecho en el sistema universitario. Siempre es un honor estar en la Universidad Nacional de Jujuy, una universidad pública que ha liderado el sistema universitario argentino, así que insisto en el enorme agradecimiento. Yo les compartí una serie de documentos ahí en el chat, pero también les estoy pasando ahora unos documentos generados en la Conferencia Mundial de Educación Superior, que fue ahora en mayo en Barcelona, como para que los compartan a todos los asistentes. Así que me parece que ahí hay mucha información, especialmente vinculadas a dos temas: el impacto de la pandemia y la construcción de futuro. Así que en estas discusiones de cómo hacemos mañana a través de la educación, creo que nos vamos a seguir encontrando, así que muchísimas gracias. Bien, nada más que, bueno, agradecer a todos a todas las presentes. Gracias, María Eugenia, por el momento de compartir con nosotros. Muy comprometida ella con todo lo que viene. Realmente son desafíos muy importantes para nuestra universidad y es importante el compromiso también de las autoridades. Así que seguramente estaremos enviando la grabación al correo que ustedes han provisto al inscribirse en la videoconferencia, y también la invitación para el siguiente encuentro. Así que también agradecer a los referentes de unidades académicas que también están presentes. Y bueno, nada más que lo esperamos para el próximo videoconferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias.